Son las 10:30, 11:30 de la mañana. Me gustaría si me pueden confirmar a través del chat si me escuchan. Me gustaría saber si tengo audio. ¿Me escuchan? Perfecto, me dicen que se escucha perfecto. Vamos a dar 30 segundos más para que se empiece a conectar los últimos a ingresar a la sala. Bien, se escucha bien, me dicen que se escucha bien. Excelente. Estoy un poco fónico, así que les voy a pedir disculpas por eso. Ya. Vamos a partir entonces. Ya, se escucha, me confirman que tengo audio. Ya, vamos a partir. Bienvenido a este webinar sobre inflación en Chile. Es un webinar realizado por AvaTrade. Y siempre que parto estos seminarios, me gusta destacar algunas cosas, como por ejemplo, yo entiendo que todos tenemos un sesgo político, una opinión política, lo cual está bien. Así que precisamente por eso que estos webinars yo trato de enfocarlos siempre desde el punto de vista de los datos, ¿ah? Para tratar de externalizar esa emocionalidad que tenemos todos. Entonces, siempre en lo posible, trato de atacar los datos, para tratar, insisto, de externalizar esa parte emocional que tenemos todos, ese sesgo político que tenemos todos. ¿Estamos? Así que, bueno, bienvenido. Opera los mercados con confianza y benefíciate de prácticamente 1.200 activos, prácticamente todos los activos financieros que tienen acceso a liquidez los pueden transar aquí en nuestra plataforma de AvaTrade. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy día. Inflación. ¿Cómo protejo mi patrimonio? Yo creo que en términos generales ese es un poco lo que todos estamos buscando. Hoy día tenemos un proceso inflacionario importante. Vamos a tratar de determinar qué es lo que está pasando. Yo tengo la impresión de que la respuesta es un poco obvia. Tenemos un proceso inflacionario, ¿no es cierto? Los precios están subiendo de manera brutal, diría yo, con los combustibles, la benzina, como se dice en Chile, el nafta, como le dicen en Argentina, está tocando precios récord. En fin, la inflación. Vamos a tratar de determinar cuáles son los factores que producen la inflación. Vamos a hacer un paralelo entre Chile y el mundo para terminar el decantamiento natural de todo lo que significa este webinar, es para tratar de ver cómo podemos proteger nuestro dinero. Voy a tratar de explicar cosas que a veces son complejas desde el punto de vista de lo más didáctico posible, por decirlo así, desde un punto de vista pragmático y desde el sentido común, ¿ya? Así que bueno, me presento. Yo soy Felipe Posada, soy el director de análisis y estrategias de AvaTrade, que es una empresa global, está posicionada prácticamente en todo el planeta. Tengo bastante trayectoria en el análisis económico, principalmente de los mercados financieros. Soy speaker en algunos medios de comunicación en Chile, bastante prestigioso. En los lunes todavía no, pero en general los lunes estoy en una radio bastante prestigiosa en Chile, y me han invitado a escribir columnas de opinión en el Diario Financiero y el diario El Mercurio Inversional. Soy inversionista, o sea, transo en cuenta real desde el año 2005, así que ya tengo hartos años de track record, por decirlo así. Las fuentes que voy a ocupar para este curso, este webinar, son tradingeconomics.com, investing.com, que son dos portales bastante potentes. Podría haber ocupado otros, pero es que son pagados. Entonces, estos dos que son gratuitos,
se los recomiendo de manera bien potente, porque primero que todo son gratuitos, tienen información en tiempo real, y se pueden cruzar muchos indicadores, así que, en fin, tradingeconomics.com yo creo que es un portal que no puede faltar en la gente que nos gusta esto de analizar los mercados financieros, que está pasando con la geopolítica global, investing.com también, y en términos generales también, mucha información sobre la prensa principalmente local, porque lo que vamos a ver aquí, y qué es lo que está pasando, es principalmente un webinar enfocado en lo que está pasando en Chile. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando en Chile? Yo creo que, insisto en lo que les comentaba recién, la respuesta es un poco obvia. Tenemos un proceso inflacionario bastante fuerte, por decirlo así, prácticamente el 8% de inflación en los últimos 12 meses, 7,8 va a ser más preciso. En fin, si bien es cierto, hay que explicar una cosa. La inflación, yo no soy economista, a mí me gusta leer datos nomás, pero en general hay un consenso desde el punto de vista de la academia en que la inflación es buena bajo ciertos parámetros. De hecho, por eso, por ejemplo, los grandes bancos centrales, a lo menos los más pragmáticos, estoy hablando de la Reserva Federal, por ejemplo, del Banco Central Europeo y del Banco Central de Chile, bancos centrales más bien profesionales, tienen un rango meta de inflación, que está entre el 2,5 y el 3,5%, ya más de eso pasa a ser algo negativo, pero en general los bancos centrales tienen un rango de inflación meta entre el 2 y el 3%, digamos. ¿Por qué? Porque la inflación entre estos rangos es producto de un consumo interno, que probablemente es un consumo interno que está sano. ¿Se dan cuenta? Cuando ya tienes un proceso inflacionario de 8% o 7,8%, eso ya habla de un desequilibrio macro que preocupa a gran parte de los analistas locales y prácticamente en el mundo completo. Si bien es cierto, tenemos un proceso inflacionario importante, fíjense aquí, el Producto Interno chileno subió prácticamente un 12% el año pasado, lo cual es una cifra histórica. Sin embargo, a pesar de una inflación alta, porque podrían decir, claro, si la inflación es producto de un consumo interno, claro, el consumo interno está muy alto, significa que la economía está muy potente. Sin embargo, prácticamente todas las casas de análisis están proyectando una caída brutal del Producto Interno Bruto chileno para este año y para el próximo. El mismo ministro de Hacienda entrante, que entró hace exactamente una semana, está diciendo que efectivamente, probablemente, vamos a tener un crecimiento mucho más moderado durante el 2022, también con una reforma tributaria que está ahí en carpeta, y el desempleo. Si bien es cierto, hay cosas, yo quiero tratar de explicar de que, si bien es cierto, los titulares de los diarios son algunos muy positivos, también tenemos que tratar de tomar o analizar todo esto como un todo, tratar de desmenuzar un poco los datos, porque si bien es cierto que el Producto Bruto subió 12% el año pasado, en gran medida yo diría que eso es por la baja tasa de comparación respecto al año anterior. El mismo ministro, lo reitero, está proyectando un año difícil de crecimiento económico para este año, y sobre todo, una tasa de desempleo que no desciende del 7%. O sea, hay una cesantía estructural en Chile que sigue bastante alta. Permiso. Entonces, esto es un poco lo que está pasando en Chile hoy día. Obviamente, hay factores mucho más amplios, pero obviamente por la cantidad de factores no podríamos analizarlos todos en un solo webinar. Yo diría que gran parte de los drivers de riesgo hoy día, para los analistas, para la gente que nos gusta estar en el mercado, o la gente que quiere aprender, son dos factores. Uno es el crecimiento y el otro es la presión inflacionaria. Entonces, definamos qué es lo que es la inflación. Yo encontré una definición en Google, en un diccionario, que es un proceso provocado por un desequilibrio entre la producción y la demanda. O sea, un desequilibrio entre la oferta y la demanda, un desequilibrio entre lo que la gente quiere comprar y lo que la economía puede producir. Entonces, hoy día tenemos un desequilibrio, y es evidente. Yo creo que en el país no hay nadie, salvo, bueno, algunos que están demasiado ideologizados, no hay nadie que rebata que tenemos un proceso inflacionario producto de un desbalance entre la oferta y la demanda. O sea, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos altísima liquidez en la economía, ¿cierto? Y volvamos a analizar los datos. O sea, hay una alta liquidez en la economía, y aún así se está proyectando una recesión económica hacia el final de año. Hay cuarentenas, ¿no es cierto? Las cadenas de suministro, hay que decirlo, de factores internos, externos. Las cadenas de suministro globales están debilitadas por las cuarentenas, ¿cierto? Por este efecto de la pandemia, el COVID-19, en fin. Hay una crisis de contenedores, como el año 2020, 2021. El proceso de los contenedores, los viajes internacionales estuvieron tan parados que hoy día prácticamente todos quieren
importar cosas, hay importaciones que están muy atrasadas, un poco lo que pasa en los aeropuertos, como la gente estuvo tan encerrada durante los últimos 2 años, ahora todo, resulta que todos quieren irse de vacaciones, por lo tanto los aeropuertos están llenos, en fin, un poco pasa lo mismo con la crisis de los contenedores. Y un factor importante, obviamente, es el petróleo, que desde el 31 de diciembre del año 2020 ha subido hasta la fecha prácticamente un 100%. Y hay que, en términos generales, si bien hay una parte importante de la economía global que ha variado a la electromovilidad, el petróleo sigue siendo un factor relevante, ¿no es cierto?, a la hora de valorar los precios de los bienes o de los bienes y servicios que produce la economía prácticamente global. Aquí también está impactado el petróleo por la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero en fin, después de tocar los $130 el barril, el petróleo está prácticamente volviendo a los 100, hoy día está subiendo otro poco, a 105, 106, pero en general lo que podemos ver es que ya desde antes de la crisis rusa-ucraniana, el petróleo ya venía con una presión alcista importante. Acuérdense que el 2020, a mediados de 2020, en plena pandemia, el petróleo estuvo en negativo, estuvo en menos $39 el barril. Así que si lo calculamos la subida desde esos puntos, probablemente la subida es mucho más agresiva. Entonces en Chile, volvemos a Chile. Los principales drivers de riesgo, obviamente, son la inflación y el crecimiento. Aquí, por ejemplo, el Banco Mundial ya proyecta desde el 12% que crecimos el año pasado, ya está proyectando un 2,2% para este año. La CEPAL, para no poner solamente un titular de un ala más bien capitalista, sino que la CEPAL, que es un organismo que está más bien ligado a la izquierda, ellos también proyectan que Chile va a crecer alrededor de un 1,9%, bajo el promedio regional, que es importante, porque ya Latinoamérica está en un problema complejo, ¿no es cierto? Entonces que Chile crezca menos que el promedio regional ya es algo complejo. Bueno, efectivamente, como ven aquí en el gráfico, la inflación llega al 8%. Analistas ven, este pantallazo lo saqué el 11 de enero, imagínense. Los analistas ya el 11 de enero veían un pic de 8% en la inflación, esta vez la achuntaron. Los analistas generalmente se caracterizan por no achuntarla nada, pero en este caso, efectivamente, ellos le achuntaron, la apuntaron, y ya estamos prácticamente en el 8%, justo entre junio y mayo, que probablemente la inflación va a seguir subiendo. Y una pregunta importante que tenemos que hacernos es efectivamente tratar de entender, de dilucidar si efectivamente la inflación va a ser permanente o transitoria. Esta discusión no solamente se da en Chile, esta discusión también está en Estados Unidos. La Reserva Federal durante prácticamente todo el año pasado afirmó que la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. La Reserva Federal afirmó durante todo el año pasado que la inflación iba a ser relativamente transitoria. Estados Unidos tiene un proceso inflacionario muy similar al chileno, cerca del 8%. Sin embargo, ellos han resistido un poco más en subir las tasas de interés, las subieron ayer o anteayer, pero se han resistido un poco más porque efectivamente ellos creen que la inflación en Estados Unidos va a ser más bien transitoria. El diagnóstico para la economía chilena es al revés. O sea, en general, prácticamente todos los economistas hablan de que la inflación en Chile va a ser un poco más permanente. Va a ser un poco más permanente porque creo yo, y esa es mi tesis, que tenemos un problema que es más estructural local que internacional. Entonces veamos si efectivamente, como nos dicen todos los analistas aquí en Chile, más bien yo diría que este comentario está bastante sesgado por un factor más bien político. Yo creo que hoy día la guerra en Ucrania va a ser la excusa perfecta para decir que como el mundo tiene inflación, el petróleo está subiendo, por lo tanto nosotros tenemos que tener inflación y tenemos que conformarnos con eso. Entonces, hay que preguntarse e investigar y efectivamente ver si, como dicen los analistas acá en Chile, es un fenómeno global. Y la verdad es que sí, la inflación es un fenómeno global, principalmente derivado de los costos de transporte, de la alza del petróleo, y en fin. Pero si nos damos cuenta en este slide, que es una slide que la saqué de tradingeconomics.com, si se dan cuenta, hay un proceso inflacionario, pero no es tan brutal en todos lados del planeta. De hecho, por ejemplo, aquí Estados Unidos tiene un 7,9, como les decía, una inflación bastante similar a la chilena, pero China, que es una economía, la segunda economía del planeta, tiene una inflación de 0,9%, o sea, menos de un 1%. La zona euro tiene una inflación de 5,8%. Puede parecer alta, pero hay que recordar que antes de la pandemia, Europa estaba luchando contra la deflación, o sea, una caída sostenida en el precio de los bienes y servicios de la economía.
Ahí podemos debatir un poco de por qué pasa por qué se refleja este fenómeno. Yo efectivamente creo que la deflación en Europa, que probablemente va a decantar, yo tengo la impresión de que donde sí va a ser transitoria la inflación va a ser en Europa. En Europa probablemente estamos viendo, creo yo, estamos viendo los picos de inflación. Probablemente la inflación va a empezar a decantar, un poco lo que se dice la regresión a la media. Los últimos 10 años Europa ha estado prácticamente luchando contra la inflación. Después de la crisis griega, como que hubo una falta de confianza, la gente no consume, porque los desempleos en la zona euro son bastante altos. De hecho, por ejemplo, aquí estoy viendo que la zona euro, el desempleo, por ejemplo, no baja del 6,8%. Si eso lo llevamos, por ejemplo, a economías como la italiana, que es 8,8%, Francia 7,8%, en fin. Aquí no puse el desempleo en España, que es la cuarta economía del euro, pero en España el desempleo estructural son de 14, 15%. Entonces hay un problema de consumo, de confianza, y por eso la gente no consume. ¿Se dan cuenta? Entonces, para hacer un resumen de estos slides, efectivamente se ve que hay un proceso inflacionario, pero no es igual en todos lados del planeta. O sea, no todo el planeta tiene una inflación desbordada. China, insisto, 0,9%, la zona euro 5,8%, Japón 0,5%, Alemania 5%, el Reino Unido 5,5%, Francia 3,6%, la India, bueno, que son, a excepción de Brasil y Rusia, obviamente, que son economías que habitualmente viven con inflación, el resto del planeta, digamos que está en un promedio de un 5%. Muy por bajo lo que está pasando en Estados Unidos y muy por abajo de lo que está pasando en Chile. ¿Y qué pasa a nivel regional, Latinoamérica? Fíjense, Canadá, bueno, aquí en el continente americano, 5,1%, Brasil, obviamente estructural, México 7,28%, más bajo que Chile, Colombia 8%, Chile 7,8%, Perú 6,15%, Puerto Rico 4, y aquí justo me tapa el bueno, Cuba, caso aparte obviamente, pero si se dan cuenta, más bien yo diría que este es un proceso que es más bien regional, más que global. Podemos encontrar chispazos de inflación desbordada en ciertos sectores del planeta. Como para hacer un resumen, yo diría que vemos una inflación desbordada en Estados Unidos, vemos una inflación desbordada en Chile, y Colombia quizás también, y toca la casualidad de que en general Latinoamérica es cosa de prender las noticias y te vas a dar cuenta que el continente sudamericano, por decirlo así, ha tenido un giro hacia la izquierda, ¿cierto? Chile, Argentina, Perú, en fin, y eso en general se empieza a notar en las métricas de inflación. Entonces, para resumir, Estados Unidos lidera la inflación, y en general Latinoamérica está un poco más presionado. Entonces, cuando te dicen, cuando los analistas dicen es una inflación global, yo sería un poco más cauto, la verdad es que no es así. Más bien yo ocuparía una palabra que es más bien regional. En esta gráfica no encontré una gráfica más nítida, pero obviamente mientras más verde es mayor asistencia de medidas fiscales como porcentaje del PIB. Y si se dan cuenta, Estados Unidos prácticamente líder, Australia, y bueno, aquí en Sudamérica, Brasil y Chile están en color verde. ¿Eso qué significa? Que la asistencia fiscal en Chile estuvo cerca entre el 7,5 y el 10% del PIB, o sea, una ayuda bastante potente. Si se dan cuenta, en Argentina no sobrepasó el 2,5-5%. La parte roja es menos del 2,5%, o sea, Rusia, todo lo que es parte de África y gran parte de Europa no implementaron grandes políticas fiscales para asistencia fiscal cuando tuvimos cuarentenas, por ejemplo. Entonces, aquí ya podemos ir dilucidando por qué hay inflación que se da en algunas partes, principalmente en Estados Unidos, y en algunas partes de Latinoamérica. Y aquí voy a seguir aterrizando el análisis a la parte local. Este pantallazo yo lo saqué desde el Ministerio de Hacienda. Ustedes ingresan al Ministerio de Hacienda, a la oficina de la deuda, creo que se llama, después ingresan a venta de dólares, y llegan a un Excel. Y este Excel lo pueden modificar con una tabla dinámica, en fin. Yo llegué a esto. En los 20 meses de que el Ministerio de Hacienda subastado dólares aquí en el mercado local, que son subastas de dólares en los cuales Chile emitió deuda fuera y rescató fondos internacionales, ¿no es cierto? Esos dólares ingresaron a la economía local para cumplir con la agenda social. En estos 20 meses,
porque ya el ministerio ya no está vendiendo dólares en mercado local. Fueron prácticamente 50.300 millones de dólares, los que subastó el Ministerio de Hacienda en el mercado local. 50.300 millones de dólares. Para pagar el IFE universal, en fin, todos programas de asistencia social en plena pandemia. Si a eso tú le sumas los retiros desde AFP, que todo esto es liquidez que entró a la economía. Hacienda trajo dólares de afuera, los vendió acá, además hicimos retiros de AFP, en fin, ¿no es cierto? Fueron prácticamente 90.000 millones de dólares. Solamente entre estos dos factores, los retiros de primer, segundo, tercer retiro de AFP y la subasta de Hacienda. Y aquí un dato, ¿ah? Un promedio de servilleta, porque obviamente el Ministerio de Hacienda no subastó siempre la misma cantidad de dólares, por lo tanto hacer un promedio de servilleta, el promedio del precio de venta del Ministerio de Hacienda son 766 pesos. Ahora, ¿y por qué les quiero hacer hincapié en este dato? Porque el mercado chileno electrónico del dólar, el mercado Forex chileno, mueve diariamente alrededor de 1.500, 2.000 millones de dólares. Y solamente el Ministerio de Hacienda movía al mes alrededor de 1.200, 1.500, prácticamente 2.000 millones, 3.000, 4.700 en los periodos cuando más subastaba dólar en el mercado local. O sea, es un actor importante, yo diría que es uno de los actores más importantes vendedores para los que entraban con posiciones o vendían dólar en el mercado local. Si el Ministerio de Hacienda, que no es así, pero solamente los quiero llevar a la hipótesis, si el Ministerio de Hacienda fuera un actor en el cual estuviera poniendo posiciones cortas en el peso, o en el dólar peso, estaría perdiendo, porque el precio promedio al cual esta institución vendió los dólares está en 766 y hoy día el tipo de cambio está sobre los 800 pesos. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta porque aparte de un actor importantísimo, una institución del Estado de Chile, subastando dólares como locos en el mercado local, aún así no pudieron hacer que el tipo de cambio cayera, por oferta y demanda. Y el tipo de cambio hoy día estaba sobre 801, 802, por lo tanto, reitero, si la institución estuviera poniendo posiciones cortas, estaría perdiendo mucho dinero por 50.000 millones de dólares. Entonces, en fin, AFP más Hacienda, prácticamente 93.000 millones de dólares. Para que pongamos esto en contexto y veamos un poco la liquidez que ha entrado a nuestra economía. 90.000 millones de dólares es el doble del PIB de Uruguay, el doble de todo lo que produce Uruguay. 93.000 millones es más del doble de todo lo que produce Bolivia, y es prácticamente la mitad de lo que produce la economía peruana. Chile tiene un PIB cercano a los 300.000 millones de dólares, entonces, para que entendamos un poco la magnitud de la liquidez que tenemos en la economía, es que solamente por el efecto de AFP, de los retiros desde la AFP y el Ministerio de Hacienda subastando dólares en el mercado local, es 1/3 de la economía chilena, 1/3 de lo que produce la economía chilena. Entonces ya empezamos a entender por qué se está generando esta presión tan brutal en Chile, porque hay un exceso de demanda, o sea, discúlpenme, un exceso de oferta, sí, un exceso de demanda, por la alta liquidez que está en la economía chilena. Entonces, en fin, hoy día estamos comprando mucho, estamos comprando caro y produciendo poco, que es por lejos, la peor ecuación. Aquí, por ejemplo, en el primer cuadro yo tengo la producción manufacturera de Chile. Si se dan cuenta, lo que produce la producción de manufactura en Chile. Si se dan cuenta, este pic que se ve aquí en el 15% es un reflejo exacto del periodo 2020-2021. O sea, no es que la producción manufacturera en Chile haya subido un 15%, no, yo creo que la baja es precisamente como estuvo en contracción los años previos, efectivamente el efecto rebote, por decirlo así, o el efecto de la baja tasa de comparación, efectivamente lleva a que la producción industrial en estos meses de acá, que son los últimos meses del 2021, los principios del 2022, la producción manufacturera se fuera al 15%, pero si se dan cuenta, últimamente ya ha venido corrigiendo a niveles de prácticamente el 2%. O sea, ya viene una normalización evidente de la producción manufacturera. La producción industrial mensual está en negativo, o sea, las empresas están cada vez produciendo menos, por decirlo así. La balanza comercial, que es un dato importante también, la balanza comercial
para hacerlo muy sencillo, es la diferencia entre lo que compras y lo que vendes. Efectivamente tenemos superávit, pero un superávit que también se ha venido reduciendo. ¿Ah? Y hay que decir una cosa, que gran parte de este superávit, porque muchos podrían decir, bueno, nosotros tenemos superávit, significa que estamos vendiendo más de lo que estamos comprando, entonces el concepto de inflación se cae. Sí, pero gran parte de estos datos que están aquí son exportación de cobre. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros exportamos cobre y estamos importando televisores, estamos importando zapatillas, en fin. Así que es un dato relevante. A ver, y las ventas minoristas, que son lo que consume el retail chileno, según el último reporte, subieron un 14,2%. Si bien se han venido normalizando, porque estuvieron prácticamente sobre el 60-70%, las ventas minoristas en Chile siguen muy, muy fuertes. Esto confirma que la economía chilena tiene exactamente lo que les comentaba recién, mucha liquidez. E insisto, esto es la peor ecuación de todas, cuando la gente tiene mucho dinero en la economía, tiene mucho dinero en la cuenta corriente, y las empresas están produciendo poco. Eso genera un desbalance evidente entre la oferta y la demanda. Entonces, la pregunta es si nuestra inflación es importante. Esas son preguntas que tenemos que hacerlo. Yo creo que no. Yo tengo la impresión de que no. Y aquí, yo tengo un gráfico, el primero, es cada color son años. ¿Ah? No son cosas distintas, son diferentes años. Por ejemplo, en la línea azul es el 2021, y fíjense, la línea amarilla y la línea verde son los años previos, el 2018 y el 2019. Fíjense cómo habían estado en un estándar relativamente planos, por decirlo así, la lateralización. Sin embargo, por ejemplo, el 2020, la línea roja, fíjense cómo se dispara el nivel de compras con tarjetas de crédito y tarjetas de débito con el primer retiro, el first withdrawal. Primer retiro, literalmente las compras con tarjeta de débito y crédito se disparan, hasta el segundo retiro también, y eso que hay que ser súper sincero en esto, o sea, el 2020 estábamos en un proceso de cuarentena económica, con un altísimo desempleo, con una recesión económica brutal, y aún así las ventas del retail, lo que la gente compra a través de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito literalmente se dispararon. ¿Ah? Y el 2021, fíjense cómo se disparan las ventas o las compras con credit y debit card en el tercer retiro, y después ingresa el IFE universal, ¿no es cierto?, que también mantiene las compras del retail literalmente en las nubes. Y las cuentas, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que dice la liquidez de las cuentas personales? Este gráfico que yo tengo aquí a la derecha es como que si todos nosotros tuviéramos Chile tuviera solamente una cuenta corriente, o sea, el consolidado de las cuentas corrientes de todos los chilenos. ¿Ah? En cuentas corrientes y cuentas de débito. La diferencia es que una cuenta corriente tiene chequera y otros productos financieros, y las cuentas de débito puede ser como una cuenta como del Banco Estado, la cuenta RUP. ¿Se dan cuenta? En las cuentas de crédito, en las cuentas de débito, las debit account, hay un extra de 11,3 billones de pesos. Saldo, porque estas dos líneas que ustedes ven acá era el crecimiento proyectado. Las líneas punteadas, roja y café, eran una proyección de cómo venía el saldo de las cuentas corrientes. En las cuentas corrientes, que en la línea azul, hay un extra de 9.100 millones de pesos. Entonces, todos estos screenshots nos van diciendo que efectivamente hay una alta liquidez en la economía chilena, y precisamente por eso que tenemos una inflación de los precios, pero brutal. Ahora, ¿cuál es el driver de riesgo? Yo tengo la impresión que el principal driver sobre la evolución de los precios no es efectivamente si la inflación se dispara. Yo creo que efectivamente el principal riesgo que tenemos todos es que el Banco Central responde a esta inflación en los precios, subiendo las tasas de interés, y eso nos afecta a todos, porque sube los créditos hipotecarios, sube los créditos de consumo, sube los créditos del auto, prácticamente sube la UF, que es la unidad de fomento, es una unidad de medida que tenemos aquí en Chile para los que están fuera de Chile, que está indexada a inflación. Entonces, sube la inflación, y bueno, la gente puede decir, mira, yo puedo seguir pagando lo que está, la benzina, en fin, pero el problema de eso es que eso viene acompañado con un alza de tasa importante del Banco Central de Chile, ¿cuál es el foco de elevar las tasas de interés? Principalmente frenar el consumo e incentivar el ahorro.
Pero cuando tú frenas el consumo y desincentivas el ahorro, frenas la curva potencial de crecimiento. Por eso que los grandes analistas o las casas de estudio están proyectando un proceso más bien recesivo a finales de 2022, inicio del 2023. Y aquí, por ejemplo, yo puse un screenshot que me da miedo, ¿ah? que efectivamente el Banco Central, a pesar de llevar las tasas sobre el 5,5%, y según los últimos datos de inflación probablemente va a seguir subiendo las tasas, la inflación no cede. No cede. Eso es importante tenerlo súper claro. Dicen que cuando los bancos centrales suben las tasas, los primeros efectos se ven entre 6 y 10 meses después. Bueno, por lo menos en Chile eso todavía no se ve. Las tasas de interés están, como les digo, en el Banco Central de Chile al 5,5%, y aún así la inflación literalmente no cede. ¿Y por qué les digo que el slide anterior me da susto? ¿Ah? Porque efectivamente la pregunta es si el Banco Central puede salvarnos. ¿Ah? Mírense, la línea azul es la evolución de las tasas de interés en Chile, 5,5%. Y la línea negra es la evolución del tipo de cambio. ¿Qué es lo que les quiero explicar con este slide? Es que hay un driver que se llama carry trade entre la tasa de interés de un país y la divisa de ese país. O sea, cuando el Banco Central de Chile eleva las tasas de interés y la Reserva Federal de Estados Unidos las mantuvo en cero, porque la Reserva Federal subió la tasa de interés recién anteayer, estamos bien el miércoles, la subió. O sea, durante una gran porción de tiempo, Chile tuvo las tasas altas y la Reserva Federal tuvo las tasas en cero. ¿Y en qué consiste el carry trade? Consiste en que para los agentes económicos es muy, entre comillas, fácil endeudarse en Estados Unidos a tasa cero, venir con esos dólares a Chile y comprar instrumentos de renta fija o depósitos a plazo, por ejemplo. Se endeudan a tasa cero e invierten al 5% como estaba en esa fecha. Entonces, eso es un driver positivo para el peso, ¿no es cierto? Porque los inversionistas se endeudan a Estados Unidos para hacer el proceso lógico, suben esos miles de millones de dólares, los suben arriba de un avión, los traen a Chile y aquí tienen que salir a venderlos. Y por oferta y demanda, eso se supone que es un driver positivo para el peso, negativo para el dólar. Y fíjense lo que ha pasado, que con el Banco Central subiendo las tasas, que es un driver positivo para el peso, hay que retirarlo, el tipo de cambio no ha parado a subir. De hecho, después de la segunda vuelta presidencial tuvo prácticamente en los 900 pesos. Entonces, la pregunta legítima que tenemos que hacernos es si efectivamente el Banco Central de Chile puede salvarnos de esta inflación. Yo creo que hasta el momento el Banco Central de Chile está perdiendo la batalla. ¿Se dan cuenta? Porque efectivamente el tipo de cambio sigue persistentemente sobre 800 pesos. O sea, sin un factor político de riesgo, probablemente el tipo de cambio habría vuelto a los 700 pesos, quizás más abajo, con la cantidad de liquidez que se ingresó a la economía. Reiterar, entre Hacienda y los retiros de FP, casi 90.000 millones de dólares, doble del PIB de Uruguay, doble del PIB de Bolivia, la mitad del PIB de Perú, un tercio del PIB de Chile, en fin, o sea, esa magnitud de liquidez debería haber presionado el tipo de cambio mucho más abajo y el tipo de cambio está subiendo, que es una luz de alerta que tenemos que tener súper claro en nuestro tablero de ajedrez. Después de ver las slides que les acabo de mostrar, y aquí quiero entrar un poco en un escenario un poco más político, pero quiero mostrar datos, siempre voy a mostrar datos. Yo creo que, por lo menos yo, la pregunta legítima que me hago es ¿a dónde vamos? ¿Ah? Con todo el proceso constituyente, ¿no es cierto?, el nuevo gobierno, en fin, ¿hacia dónde va la economía chilena? Y por ejemplo, el señor Fuad Chahín, que es el único constituyente electo por la democracia cristiana, y él y otros, encontré este pantallazo nomás, pero él y otros hablaban de que estaban pensando en redactar una constitución que llevara a Chile a un estándar nórdico europeo. Ellos están redactando una constitución que nos va a llevar a un modelo como el alemán, como el canadiense o el neozelandés. Eso es lo que este señor vendió para ser electo constituyente y pertenecer al equipo que está redactando la nueva constitución. Y vuelvo por el slides que tengo acá. Efectivamente Chile tiene una inflación, o sea, hasta el momento esto no se ha concretado, porque efectivamente yo tengo la impresión de que Chile está lejos de tener un estado de bienestar europeo. Falta mucho trabajo, no solamente redactarle una constitución. Pero por ejemplo, aquí yo tengo el caso argentino, que está en rojo acá, lo voy a poner acá, el caso argentino, fíjense.
Argentina tiene una inflación de 52,3%, imagínense, 52,3%. Nosotros tenemos inflación de casi 8% y hasta aquí todo revolucionado el mercado local. Argentina tiene una inflación de 52,3% y una tasa de interés de 40%. O sea, es tanta la inflación que el Banco Central tiene que llevar las tasas de interés al 40%. Chile las tiene en 5,5%, inflación de 8% más o menos, casi 8%, una tasa de interés que dicta el Banco Central de 5,5%, ya está, aquí estamos todos revolucionados con lo que está pasando con el tema inflacionario. Argentina tiene una inflación de 52% y una tasa de interés que dicta el Banco Central de 40%. Si volvemos al slide que les dije recién, que hay un driver positivo entre la tasa de interés que dicta un Banco Central y la divisa del país, o sea, el Banco Central sube las tasas, esto debería, por ejemplo, en el caso argentino, debería subir el peso argentino, y está ocurriendo exactamente lo contrario. La línea negra es el dólar peso en argentino, que está llegando prácticamente a los 150 pesos. Imagínense, en diciembre del 99, del año 2000, en diciembre del año 2000 fue la última vez que vimos la paridad 1-1 en Argentina. Un dólar, un peso argentino. Cualquiera me podría decir, oye, pero tú me dijiste que recién que el carry trade, cuando Argentina tiene las tasas en 40%, eso debería ser un disparo para el dólar, para el peso argentino, y ha sido todo al revés, porque lo que se está disparando en Argentina es el dólar peso argentino. ¿Se dan cuenta? La línea azul es la tasa de interés que dicta el Banco Central Argentino, que está en 40%, y la línea negra es la evolución del tipo de cambio en Argentina. O sea, en el caso argentino, esta correlación que es habitual entre la tasa de interés de un país y la divisa de ese país está absolutamente perdida. Entonces, yo creo que es legítimo que nos hagamos la pregunta nosotros, que queremos proteger nuestro patrimonio, tratar de entender hacia dónde vamos, si vamos hacia el modelo alemán, como dice el señor Fouad-Chain, o los datos te están diciendo que más bien vamos como si un modelo argentino, una inflación. No quiero ser catastrófico ni nada, pero esta conversación también yo tengo, los padrinos de mi hijo son argentinos. Y esta conversación también estuvo en Argentina hace un par de años atrás. Entonces, hay que prepararse para lo que se viene. Yo creo que un poco la lógica y las respuestas creo que son un poco de sentido común. Yo la verdad, sinceramente, veo muy difícil que Chile alcance un estándar nórdico europeo como lo promete el señor Fouad-Chain de aquí en el corto plazo, de aquí al plebiscito salida, y quizás si que se aprueba el plebiscito salida, en los próximos 10 años yo veo muy difícil que Chile alcance un estándar nórdico europeo. Entonces, veamos factores adicionales de la economía chilena. ¿Será permanente la inflación en Chile? Yo tengo una visión muy similar a la que hablaba recién en la primera slide con el titular de JP Morgan. Yo creo que la inflación en Chile es estructural y algo que viene hace mucho tiempo atrás. No solamente se está provocando ahora por la guerra, como están tratando de decirnos en la televisión, de que toda esta inflación, todo es culpa de los rusos, de los ucranianos. No, eso no es así. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Y creo que la inflación va a ser estructuralmente alta por mucho rato en Chile. En Chile tenemos un problema adicional. De todo lo que está pasando en el planeta, que no hay que obviarlo, pero en Chile tenemos un problema estructural interno. ¿Y cuál es? Es que después del estallido social, muchas empresas literalmente o han salido de Chile o han quebrado. Entonces, eso frena aún más la producción industrial, descompensa aún más la línea de oferta y demanda. ¿Se dan cuenta? Aquí yo tengo algunos titulares que puedo encontrar, como Brotec quebró, que era una inmobiliaria importante, Fonterra pone a la venta Soprole, la matriz de Soprole, ellos se van de Chile, ¿no es cierto? Empresa Nivea, que aquí puse el diario a la izquierda, ¿no es cierto? 300 trabajadores cesantes, la heladería Bravísimo, en fin, liquidación forzosa de empresas Más Vida, otro más que se van de Chile, Guess, Diesel y así, un montón de empresas que después de octubre del 2019, si no me equivoco, literalmente o cerraron las puertas, ¿cierto? Todo esto se incrementó con la pandemia, pero tuvo un inicio, y después voy a mostrarles que el inicio de todo esto partió mucho antes. Pero en general lo que tenemos en Chile es un problema estructural interno en el cual una parte del factor productivo nacional ha cerrado, ha quebrado, o literalmente se han ido de Chile. Y eso, insisto, eso descompensa aún más la curva de oferta y demanda, porque ya vimos en la slide anterior que la economía chilena tiene una liquidez récord.
O sea, mucho dinero en los bolsillos, poco que comprar. Entonces, en resumen, mira, todo esto tiene un cauce natural. Voy a tomar un poco de agua. Todo esto tiene un cauce natural. El presupuesto del gobierno, o sea, en el gobierno hasta el año 2020, que probablemente estas cifras no se han actualizado, no sé por qué, yo soy mal pensado, pero hasta el año 2020, Chile tenía un déficit fiscal de 7%, 7,1%. Fíjense la evolución de los impuestos corporativos, los impuestos que pagan las personas. El año 2005, las empresas chilenas pagaban un 17% de impuestos corporativos, hoy día pagan un 27%, o sea, una subida de prácticamente ese 60%. El 2000, bueno, después de la reforma, gran parte de la evolución de esta tasa de impuestos corporativos son la reforma tributaria que implementó la expresidenta Bachelet. La deuda del gobierno, quiero hacer este análisis porque se supone que la reforma tributaria iba a ayudar al Estado a recaudar más. Lo que te dicen es que suben los impuestos para que el Estado recaude más, y aquí te están diciendo, y aquí los datos te están diciendo que el Estado cada vez recauda menos, porque tiene déficit fiscal, sube los impuestos para recaudar más, tiene déficit fiscal, y la tercera slide, el tercer screen que tengo acá, son la deuda de Chile respecto al PIB. El año 2008, en plena crisis subprime, Chile debía el 4,9% del PIB, o sea, tenía una deuda, un ratio deuda-PIB de 4,9%, hoy día, nuevamente la cifra no está actualizada al 2021, pero al 2020, la deuda chilena era el 33% del PIB. Imagínense, eso que parece un cohete, es el nivel de deuda. ¿Ah? Y eso tiene un cauce natural en las tasas, por ejemplo, de empleo. ¿Se dan cuenta? O sea, ya los números empiezan a conversar entre ellos. Y también todo esto tiene un cauce natural en la inflación. ¿Y por qué? Porque yo creo que hay que sacarse ese sesgo cuando la gente dice que los impuestos los pagan las empresas. Los impuestos tampoco los impuestos no lo pagan ni los ricos ni las empresas. Los impuestos los pagamos todos los consumidores a través de los bienes y servicios que producen las empresas. O sea, cuando a una empresa le sube los impuestos, lo primero que hacen es subir los precios. Una cosa, lo primero que hacen es subir los precios, y lo segundo es apalancarse operativamente. Por eso que el desempleo en Chile, si se dan cuenta, se ha mantenido estructural entre el 5 y el 6%. Solamente después de la pandemia se fue al 13 algo por ciento, y todavía lo tenemos cercano al 8%, y probablemente se va a mantener ahí. Porque en la medida, insisto, que a las empresas les suben los impuestos, lo primero que hacen las empresas es apalancarse operativamente, o sea, despedir gente, y traspasar todo ese alza de impuestos, probablemente traspasar la presión, y precisamente por eso que la inflación en general en Chile se ha mantenido fuerte últimamente. Hay que recordar que, por ejemplo, el petróleo en Chile, la benzina, estaba sobre los 1.000 pesos mucho antes de la crisis de la guerra ucraniana-rusa. ¿Se dan cuenta? Y eso en general, en la gran parte, el 50% de la benzina en Chile son impuestos. Entonces, hay que tratar de entender cuál es el foco de lo que significa cuando te dicen vamos a subir los impuestos, para tratar de, no para tener una perspectiva política, sino que para ver qué es lo que se viene hacia adelante y cómo puedo proteger mi patrimonio. Si probablemente este gobierno va a subir los impuestos, ya sabemos lo que va a pasar. El Estado va a tener más déficit, ¿no es cierto? Probablemente van a recaudar menos, por lo tanto, entramos en un loop un poco negativo, por decirlo así. O sea, subir los impuestos para recaudar más, recaudar menos, por lo tanto, hay que subir más los impuestos para recaudar más, terminar recaudando menos, todo eso afecta a la economía global, ¿no es cierto? Nos hace más riesgoso, en fin. Y todo esto tiene una derivada. Una derivada importante, que es la tasa a cual se endeuda Chile. Esta es la evolución de la tasa a la cual se endeuda Chile. En este momento, este fue un pantallazo ayer, pero hoy día en la mañana subió de nuevo. Fíjense, a mediados del 2020, en plena pandemia, Chile se endeudaba al 2%. Al 2%, ¿no es cierto? Hoy día Chile se endeuda sobre el 6%. De hecho, la tasa cerró ayer en 6,24%. 6,24%. Eso significa que el costo de la deuda, el costo financiero de la deuda, se ha multiplicado por 3. Por 3. ¿Se dan cuenta? Mucha gente en algunos seminarios que he hecho últimamente me ha dicho, bueno, pero si en el 2008 pagamos un 8%, que es lo que tengo acá. El bono chileno se había disparado, la tasa del bono chileno se había disparado al 8%. Sí,
Y aquí vuelvo a poner el slide de la deuda, pero le insisto, no es lo mismo pagar un 8% sobre una deuda de 4,9% del PIB que pagar el 8% sobre una deuda de 33%. O sea, como dice el dicho, no es lo mismo un metro en caja negra. Ustedes completen la oración. No es lo mismo pagar un 8% sobre una deuda de 4,9% del PIB que pagar el 8% sobre una deuda de 33% del PIB. Y eso significa que Chile, ¿por qué sube la tasa de interés? La tasa de interés, entre otras cosas, mide riesgo. Un niño o un adolescente, por ejemplo, no se endeuda a la misma tasa que se podría endeudar un millonario, que tiene respaldo, que tiene yates, que tiene casas. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando los departamentos de riesgo, los bancos, le llegan 2 solicitudes de crédito, una de un adolescente y otra de un millonario, ¿quién creen que se va a endeudar más barato? Probablemente se va a endeudar mucho más barato la persona que tiene más patrimonio porque es menos riesgoso. Entonces, en términos generales, podemos definir a la tasa de interés como el riesgo asociado a la no o al no pago de los flujos comprometidos. O sea, la persona que tiene más riesgo de no cumplir con la deuda se endeuda a una tasa más alta que a una persona o un país que probablemente va a cumplir con su deuda. De hecho, por ejemplo, si eso lo extrapolamos a Estados Unidos, la tasa del bono norteamericano es la tasa libre de riesgo mundial, porque hay un consenso del mercado en que probablemente Estados Unidos nunca va a entrar en default, nunca va a dejar de pagar su deuda, porque ellos imprimen dólares. ¿Se dan cuenta? Pero Chile no imprime dólares. Por lo tanto, a medida que la inflación sube, el Banco Central sube las tasas, se aumenta el déficit, sube los impuestos, aumenta la deuda, el empleo no aumenta, ¿no es cierto? En fin, todo eso, el cauce natural de esto es que Chile se hace cada vez más riesgoso, y eso significa que los inversionistas internacionales afuera, y cuando Chile se endeuda, emite un bono, los inversionistas internacionales le exigen más tasa de interés a la deuda chilena. ¿Se dan cuenta? Y recuerden esto, porque también hay que tratar de proyectar hacia dónde va la deuda chilena. Si las tasas van a seguir subiendo o las tasas van a empezar a caer. Con todo lo que tú estás viendo en las noticias, ¿no es cierto? Con la Comisión Constituyente, ¿no es cierto? Con los impuestos que probablemente van a empezar a subir. Todo este análisis hay que hacerlo hacia adelante y tratar de entender hacia dónde va la deuda nacional. ¿Y por qué? Nuevamente, porque todo esto está interrelacionado. Cuando el Estado de Chile se endeuda más caro, se endeudan más caro las empresas. Por lo tanto, si el costo financiero, si a la empresa le suben los impuestos y al mismo tiempo, y esos impuestos son traspasados a precio, ¿a dónde creen ustedes que van a ir las alzas del costo financiero? Probablemente a precio también. Cuando las empresas, en vez de pagar una cuota de 1.000, pagan una cuota de 1.500, probablemente esos 500 van a ir a derivar a subir los precios de los bienes y servicios que producen. El problema de esto es que cuando el Estado de Chile se endeuda caro, las empresas de Chile se endeudan caro y también se endeuda caro las personas. Y no sé si esto les hace sentido. Las tasas de crédito hipotecario, que son por lejos, por decirlo así, el tipo de crédito más seguro porque tiene garantía hipotecaria, imagínense, pues, o sea, tú compras algo que tiene garantía hipotecaria, tienes la casa. Entonces, esa tasa, que se supone que es un riesgo bajísimo, esa tasa está tocando máximo del 2009. O sea, todo cuadra, por decirlo así, los números cuadran, se endeuda más caro Chile por el déficit, por el desempleo, por la inflación, en fin, porque el Banco Central está subiendo las tasas, por todo lo que vimos recién. Las empresas se están endeudando más caro, y todo eso tiene el cauce natural en que nosotros, las personas de a pie, nos endeudamos más caro, y el ejemplo es que las tasas de crédito hipotecario, porque cuando uno pide un crédito hipotecario, insisto, el crédito hipotecario tiene garantía hipotecaria, o sea, tú dejas un inmueble de garantía, no es como ir a pedir un crédito de consumo. Cuando tú compras una propiedad, tiene garantía hipotecaria. Si tú no pagas, el banco cubre su deuda con la hipoteca, con la casa, o el departamento, lo que hayas comprado. Esa tasa que tiene garantía hipotecaria, y quiero ser enfático en esto, está alcanzando máximo del 2009, está prácticamente en el 5%. Estuvo bajo el 2%, o sea, hay una correlación importante entre la tasa que paga Chile afuera y la tasa a la cual pagan las personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto encuentro yo que estamos entrando en un loop súper negativo. Perdonen que sea catastrofista, pero es que efectivamente a la gente que estamos en el mercado financiero, más que tener emocionalidad, y por eso reitero la palabra, tenemos que mirar datos.
¿ah? Más que la parte emocional que tenemos cada uno, lo que tenemos que tratar de hacer es ser pragmático y mirar datos. Bueno, el gobierno entrante, como el gobierno tiene déficit, recauda menos impuestos, o sea, recauda menos cash, pues ahora quieren nuevamente, imagínense, del 17 al 27 son una subida de 60%. Perdón. Y esto es importante tenerlo en cuenta también, ¿eh? Porque no es lo mismo subir los impuestos en Chile que subirlos en Estados Unidos. Permiso. Ese es un análisis que se me quedó, una reflexión que se me quedó en el tintero. No es lo mismo subir los impuestos en Chile que subir los impuestos en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha venido bajando los impuestos corporativos. Durante toda la administración Obama y de antes, Estados Unidos tuvo una tasa de impuestos corporativos del 35%, y aún así crecía como, era una locomotora lenta que venía creciendo. En la reforma tributaria del expresidente Donald Trump, llevó los impuestos corporativos del 35 al 21, el 2018, y ahí se ha mantenido en el 21%. ¿Se dan cuenta? Y ellos, si bien es cierto, hay planteamientos de hacer una reforma tributaria, eso se mantiene en stand-by porque se entiende que cuando tú subes los impuestos, eso frena un poco la economía y nadie quiere que la economía se frene. En Chile estamos pensando un poco al revés, ¿ah? Porque ya se está planteando una nueva reforma tributaria. Yo la verdad es que creo que este señor Mario Marcel es un tipo bastante capacitado, así que vamos a ver cómo actúa. Pero lo que sí es cierto, ya tenemos en carpeta una reforma tributaria que pretende levantar los impuestos corporativos nuevamente, y por eso les decía al principio, no es lo mismo subir los impuestos en Estados Unidos a empresas como Apple, que tienen un alto componente tecnológico, a empresas como Google, que tienen un alto apalancamiento operativo desde el punto de vista tecnológico, compañías como no sé, pues los laboratorios, los Pfizer, todas estas empresas, compañías tienen dentro de su margen operativo tienen un alto componente tecnológico, software que le ayudan a recortar costos por otros lados. Las empresas chilenas no se caracterizan por tener dentro de su margen un alto componente tecnológico, por lo tanto, insisto, si tú subes los impuestos a las empresas chilenas, probablemente todos esos impuestos van a decantar en precio, porque no hay otra. O sea, lo otro es que se coman su margen y entren en pérdida. ¿Te das cuenta? O sea, de la reforma tributaria de la expresidenta de Chile a los niveles actuales de impuestos, los impuestos subieron un 60%. Gran parte de eso se transfiere a precio, y ya lo estamos viendo, y a desempleo, a un apalancamiento operativo. Por eso insisto, no es lo mismo subir los impuestos a una economía como la norteamericana, o como la alemana, por ejemplo, o como las europeas, que subir impuestos en economías como la chilena. Insisto, las empresas chilenas no tienen un alto componente tecnológico dentro de su matriz operativa. ¿Se dan cuenta? Bueno, el gobierno de Jackson, o sea, el ministro Jackson, asegura que el gobierno espera tramitar la reforma tributaria el primer trimestre del 2020. ¿Se dan cuenta? Y aquí les dejo otra slides, que es de Trading Economics, donde ustedes pueden ir cruzando ciertas curvas. Aquí, por ejemplo, una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, la tasa de inflación, que es la curva azul, efectivamente hay una correlación importante con la tasa de impuestos corporativos, que es la curva negra. O sea, ¿cuánto se hace? Probablemente, ¿qué va a pasar con la inflación de aquí hacia adelante? Por eso que muchos analistas dicen que la inflación en Chile va a ser estructural, porque hay un factor productivo que ha quebrado, se ha ido, estamos subiendo los impuestos, ¿no es cierto? Y probablemente vamos a tener una caída importante en la producción, ¿no es cierto? En fin, porque están subiendo los impuestos. O sea, este gobierno pretende subir los impuestos, entonces ¿hacia dónde va la inflación? A eso súmale que ya hay una nueva iniciativa de parlamentaria para hacer un quinto retiro de AFP. Ya revisamos, o sea, las subastas de Hacienda eran 50.000 millones más o menos, otros 50.000 millones de dólares, ¿no? Los que se han visto involucrados. Ahora hay un proyecto transversal de diputados para hacer un quinto retiro. Incluso hay un proyecto para que sea del 100%, o sea, retirar todos los fondos de pensiones. O sea, si tú sacas todos los fondos de pensiones, probablemente se va a incrementar todo lo que estamos viendo hoy día. O sea, la tasa de impuestos, la tasa a la cual se endeuda Chile va a llegar a las nubes, probablemente va a superar el 8%, en fin, el desempleo se va a mantener alto, y en fin. Y acuérdense, cuando la economía chilena se hace riesgosa por todo este tipo de cosas, lo primero que se resiente es la tasa a la cual se endeuda Chile afuera. Cuando Chile se endeuda caro afuera, las empresas se endeudan caro, por lo tanto se apalancan operativamente y transmiten a precio, y las personas se endeudan más caro. En la medida que la tasa hipotecaria sube, probablemente los proyectos inmobiliarios también van a empezar a decantar, a caer, ¿no es cierto? Se van a frenar los proyectos inmobiliarios, por eso que eso incrementa el desempleo, en fin, es una cadena lógica que hay que tenerla en cuenta. Y con una
un proyecto de 5 quinto retiro, más de 5 afiliados, 5 millones de afiliados quedarían con saldo cero. O sea, si damos vuelta un poco más el análisis, pregúntense ustedes, ¿quién va a asumir las pensiones de esta gente en 10, 15, 20 años más cuando empiezan a jubilarse? El Estado de Chile, que hoy día, el año 2022, ya tiene un déficit fiscal brutal, subiendo los impuestos, ¿no es cierto?, del 17 al 27, ya hemos subido los impuestos un 60%, ya tenemos un déficit fiscal. Imagínense lo que va a pasar en Chile en 10, 15 años más, cuando esta gente que quede con saldo cero se empieza a jubilar y empieza a golpearle al papá Estado: oiga, usted me permitió sacar mi plata hace 5 años atrás, no tengo cómo jubilarme. Entonces, probablemente el Estado de Chile va a tener que hacerse cargo de toda esta carga financiera de gente que está quedando con saldo cero en sus cuentas de ahorro provisional. Y un factor clave también es entender que cuando tú subes los impuestos también sube la evasión. Y de hecho, por ejemplo, aquí encontré un titular de MOL del Mercurio que dice las ventas informales crecieron un 23% en 2021, lo que significa 380 millones de dólares menos en recaudación de ellos. O sea, en la medida que tú subes el impuesto, aumenta la informalidad, ¿no? O lo que pasa en Argentina, el mercado negro. Entonces, cuando el mercado negro no paga impuestos, por lo tanto recauda menos. Entonces, te das cuenta que al final el alza de impuestos se deriva directamente en inflación porque se produce déficit, el Estado tiene que endeudarse, en fin. Entonces, todo eso se transfiere a precios de la economía, bienes finales de la economía. Y hay otro factor que es internacional, que hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta muy duro, muy claro. Que Estados Unidos también, igual que Chile, como lo vimos delante, Chile y Estados Unidos han sido uno de los países que más ayudas fiscales han implementado como porcentaje del PIB. Estados Unidos tiene una inflación prácticamente del 8%, una tasa de cesantía menor al 4%, y unas ventas minoristas que están relativamente normalizándose dentro del 10%. Ahora, ¿cuál es el driver de esto? Que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, tiene dos mandatos. El primero es la estabilidad de precios, o sea, mantener la inflación a raya. Y el segundo es el máximo empleo. Entonces, la Reserva Federal de estos dos mandatos ya tiene cumplido uno, que es el máximo empleo, porque Estados Unidos tiene después de todo lo que pasó con el COVID y todo lo que pasó con las cuarentenas, Estados Unidos tiene una tasa de desempleo bajo el 4%. O sea, la economía está prácticamente en máximo empleo, pero tiene una inflación de 8%. Por lo tanto, lo único que puede hacer ahora para cumplir su segundo mandato es empezar a subir las tasas de interés, que de hecho partió el tapering, como se le dice en inglés, o el proceso de normalización monetaria, ya partió el miércoles, cuando la Reserva Federal subió las tasas de interés del rango 0,025% al 0,25, 0,50%, subió 5 puntos básicos. Y eso significa que probablemente el dólar a nivel global se va a ver afectado. Y cuando el dólar sube a nivel global, probablemente va a terminar subiendo el dólar también en Chile, y eso significa que las importaciones se hacen más caras. Por lo tanto, el causa natural de eso, lo que tenemos que pensar, es que probablemente va a haber la inflación se va a mantener un poco más alta de lo que se espera. Y en Estados Unidos también pasa algo muy similar a Chile, para que se den cuenta que los países cuando se hacen más riesgosos también suben las tasas de interés, ¿no es cierto? También las tasas de crédito hipotecario en Estados Unidos también están subiendo. De hecho, aquí, por ejemplo, yo puse el slides, que es la tasa de hipotecario de la Mortgage Bankers Association, que es la MBA, también ya está superando el 4%. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando las cosas se hacen relativamente mal, ¿no es cierto?, y tú entras en apoyos solamente fiscales y no incentivas a la gente que salga a trabajar después, se producen este tipo de desequilibrio de la economía. Inflación por una parte, los países se hacen más riesgosos, los bancos centrales suben las tasas, frenan el crédito, cuando suben las tasas de crédito hipotecario, que es un poco lo mismo que está pasando en Chile y en Estados Unidos. Y la Reserva Federal, como les comentaba recién, aumenta las tasas de interés por primera vez desde el 2018. Un segundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo protejo mi dinero? Yo creo que por lejos, porque una forma de proteger tu dinero también es comprar depósitos a plazo en Chile que te pagan un 0,6%, 0,5%, 0,48% mensual, que es bajo, pero es libre de riesgo. ¿Ah? La otra forma, creo yo, es comprar dólares. ¿Ah? Es comprar dólares. Aquí está el billete de 20 dólares. Y realmente creo que hay que comprar dólares, porque si revisamos los datos, nuevamente, vamos a revisar los datos, yo veo algo extraño, algo no huele bien en Latinoamérica. Fíjense,
durante el año, year to date. El S&P 500 ha caído un 9%. Sin embargo, por ejemplo, la bolsa limeña ha subido un 16%. La bolsa chilena ha subido un 11%. El Bovespa, un 6%. Y el FTSE colombiano ha subido un 9%. O sea, con la principal bolsa del planeta cayendo un 9%, las bolsas latinoamericanas van volando. Ojo ahí. La rentabilidad de las deudas, que es esto que está aquí abajo. La rentabilidad de la deuda chilena durante este año subió un 7,45%. Hace un año atrás ha subido un 81,80%, o sea, prácticamente un 80%. El costo de la deuda. El costo de la deuda de Estados Unidos durante el año subió un 43%. Por eso que el S&P 500, la bolsa norteamericana, está cayendo cerca de un 9%. Sin embargo, aquí en Chile, el costo de la deuda está subiendo y la bolsa está subiendo. Ya es una luz de alerta. Y yo insisto, para los que somos desconfiados, esto es una luz de alerta. Miren, la deuda peruana ha subido un 14,5%. Esto lo pueden armar desde investing.com. El costo de la deuda peruana ha subido un 14,15%, sin embargo, la bolsa limeña subió un 16%. La deuda brasileña ha subido un 18%, prácticamente un 18%, y la bolsa subió un 6%, prácticamente un 7%. Y la bolsa colombiana subió un 9%, con el costo de la deuda colombiana subiendo un 14%, un 19%. Y miren cómo están los tipos de cambio. Argentina es un caso aparte, porque el tipo de cambio, si hay un trade que es 100% seguro, es comprar dólar en Argentina. Eso sí que eso hay muy poco riesgo. El tipo de cambio en Argentina siempre sube. Eso hay que tenerlo súper claro. Pero en Chile, con el costo de la deuda subiendo, con el país haciéndose más riesgoso, por todo lo que hemos visto en este curso, el tipo de cambio cayó un 6%. En Colombia el tipo de cambio subió un 6, ha caído un 6, discúlpame. En Perú ha caído prácticamente un 7 y en Brasil ha caído prácticamente un 8 o un 8,57, con el dólar index a nivel global, subiendo prácticamente un 3. Entonces aquí hay una divergencia entre lo que está pasando afuera y lo que está pasando en Latinoamérica. Las explicaciones son variadas, pero yo, como soy desconfiado, tiendo a pensar que como las bolsas latinoamericanas han estado tan deprimidas y los inversionistas internacionales no han podido sacar nada de rentabilidad en los últimos años, probablemente están ingresando muchos capitales a la bolsa para poder dar la opción de salir. O sea, yo tengo la impresión de que esto se va a desinflar, se va a pinchar en, no sé, pero muy rápido. Esto se podría desinflar literalmente rápido. Por eso creo que es importante mantener compras en el tipo cambio, porque como ya vimos en slides anteriores, hay una correlación, la correlación positiva entre la tasa de interés y la divisa del país, al igual que en Argentina, en Chile también se está rompiendo. Por lo tanto, si el Banco Central empieza a subir las tasas más agresivamente para controlar la inflación, probablemente esa subida de tasas va a ir acompañada con un alza en el tipo de cambio. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Si no estoy siendo un tipo brillante por decirle lo que estoy diciendo, solamente mirar lo que está pasando. Entonces, creo yo, y el foco de este webinar es que creo que la única forma, o la forma más honesta, por decirlo así, de protegerte contra la inflación, porque ni siquiera los depósitos a plazo, porque encuentro que cuando tú compras un depósito a plazo que te paga el 5%, el 5,5% anual, tú pones 1 millón de pesos, lo dejas vencer a los 365 días y tampoco cubres la inflación. O sea, el poder, aunque tú pongas un depósito a plazo que te dé 5,5%, probablemente tampoco vaya a cubrir la pérdida del valor adquisitivo, porque la inflación está en 8. Entonces, un depósito a plazo que te paga el 5,5 tampoco sirve. Por eso creo que lo mejor, pensando en lo que se viene, es cubrir una parte importante de nuestro patrimonio en dólares, en moneda dura. Y aquí tenemos varias opciones. La primera es ir a la casa de cambio, que está fuera aquí en la esquina, AFEX, hay varias, y comprar el tipo de cambio. ¿Cuál es el problema de eso? Es que claro, tú lo tienes físico, te lo metes en tu bolsillo, pero la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta son 40 pesos. 40 CLPs pesos. ¿Qué significa eso? Que haciendo el símil de lo que sale aquí en la foto, 810, si yo lo compro porque la casa de cambio lo vende en 810, el mercado financiero siempre entras al mercado financiero perdiendo, porque tú compras a un precio más caro que el que está de venta. Entonces, la casa de cambio vende el tipo de cambio a 810, tú lo compras a 810, y tienes que esperar que el precio de venta tuyo o el de compra de la casa de cambio, que son 770, llegue por lo menos a 810
para que tú recién estés en cero. O sea, cuando tú compras el tipo de cambio en la casa de cambio, entras perdiendo 40 pesos de partida. Tienes que esperar que el tipo de cambio suba 40 pesos para que recién tú estés en cero. Si sube 50 pesos, vaya a estar ganando recién 10 pesos, lo cual a mí me parece realmente una brutalidad, el spread que cobran las casas. Está la otra opción, que es la que manejamos nosotros. ¿Cuál es la garantía? Que primero tienes un spread, la diferencial entre lo que compras y el que vendes, menos de un peso, son 85 centavos de peso. ¿Ah? Y lo segundo es que tienes leverage, o sea, tienes un margen de apalancamiento de 400 a 1, o sea, por un dólar puedes comprar 400 dólares. Ahora, eso no es lo recomendable, ¿cierto? Eso en materia de otro webinar. Pero lo importante acá es que los spreads o la diferencia son brutalmente menores en compañías como Avatrade. ¿Ah? El spread son habitualmente 85 centavos, la hora de mayor liquidez, como sale aquí en la foto, baja a 45, en fin. Eso significa que, supongamos, en los momentos de mayor spread o de mayor diferencial de precio, tú compras el tipo de cambio y tienes que esperar que el tipo de cambio suba 85 centavos de peso para que tú estés en cero. O sea, si el tipo de cambio sube 1%, un peso desde que tú compraste, ya estás ganando, un peso. En la mesa de cambio física tenés que esperar 40 pesos. ¿Acabo? Entonces, aquí quiero entrar en un terreno que es un poco más operativo, porque todo esto lo pueden hacer ustedes a través de brokers locales o de brokers internacionales. Todo en la vida tiene costos y beneficios, garantías y deberes. Por ejemplo, los brokers locales tienen depósito local, tú haces el depósito en pesos. ¿Ah? El titular de la cuenta no eres tú. ¿Ah? Por ejemplo, si tú quieres abrir una cuenta con un corredor local, tiene el depósito. Mucha gente me pregunta, oye, ¿pero qué es lo que es el depósito? Esto es como tener una cuenta corriente. Tú para ir al supermercado y girar con tu tarjeta de débito o girar un cheque, por ejemplo, tienes que tener fondos en la cuenta. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes una cuenta de inversión y quieres comprar acciones de Apple, tienes que tener fondos en la cuenta. Esto es como ir al supermercado con tu cuenta corriente, pero aquí vas al mercado financiero. El depósito es local. El titular de la cuenta no eres tú, porque en el caso de un broker que no está regulado en Chile, tú le haces el depósito de tu garantía, de tu dinero, se lo haces al broker. Y la garantía estatal de los depósitos son alrededor de 3.600.000 pesos. Son alrededor de, no sé, $5.000 más o menos para la gente que no. Eso es la garantía estatal de los depósitos. Eso con los brokers nacionales. Los brokers internacionales, aquí tienes dos modelos, el modelo norteamericano y el modelo europeo. Avatrade pertenece al modelo europeo. El depósito de tu garantía está en dólares, que es un poco lo que conversamos recién, cómo protegerme de la inflación, es una parte importante de una protección eficaz, diría yo, como para tener para tu patrimonio, mantenerlo salvaguardado, es tener una parte de tu patrimonio en dólares. La diferencia es que, a diferencia de los brokers locales, tanto el broker norteamericano como el broker europeo tienen cuentas segregadas. ¿Eso qué significa? Que la cuenta está a tu nombre, no está a nombre del broker. Eso significa que si el broker quebrara por alguna razón, tu cuenta está segregada a tu nombre en un banco custodio. ¿Te das cuenta? Y la garantía estatal de los depósitos en Inglaterra, que es donde Avatrade tiene las preguntas, me están haciendo algunas preguntas por el chat, las voy a contestar al final. La garantía de depósito en Inglaterra son hasta 50.000 libras, son algo así como 50 millones de pesos. Por lo tanto, la garantía estatal de los depósitos en Inglaterra es mucho mayor que la de Chile, cuentas con regulación, la cuenta está segregada. Insisto en esto, la cuenta está segregada. En el caso chileno es improbable, pero igual hay que tenerlo en cuenta. Cuando tú abres una cuenta con un corredor chileno, tú le haces el depósito a la cuenta del corredor. Por lo tanto, si el corredor quiebra, puede tomar tu dinero para pagar sus propios pasivos, que entre comillas ya ha pasado. Caso en Berlín, que saben. En general hay varios casos íconos en Chile. En el caso norteamericano y en el caso europeo, la cuenta está segregada, o sea, la cuenta está a nombre tuyo. Tú haces el depósito a nombre tuyo, tú eres el único mandante para hacer retiros o hacer depósitos de la cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre ambos modelos, entre el norteamericano y el europeo? Es que el norteamericano no ofrece leverage, o ofrece un leverage muy, muy bajo, de 1, 2 veces, 3 veces, de acuerdo al comportamiento de trading que tengas tú, o de acuerdo al monto de tu cuenta.
Pero si tú quieres ir a abrir una cuenta de $1000 en un broker norteamericano, probablemente no te van a prestar un solo porcentaje de margen. No te van a prestar dinero, o sea, tienes que literalmente, si tú quieres comprar $1000 de una acción X en Estados Unidos, tienes que tener los $1000 en la cuenta. En el caso de AvaTrade, que cuenta con regulación europea, no es así, porque nosotros contamos con margen. Ya se los mostré en el dólar peso, 1.400, lo cual es bastante, yo no lo recomiendo jamás, y en acciones el 10%. Significa que si tú depositas 1000, puedes comprar hasta 10.000 acciones. Eso es el leverage. Si tienes $10.000 en la cuenta, puedes ir y comprar $10.000 de Google, de Facebook, de lo que sea. Eso es el leverage. Yo tampoco lo recomiendo estar 10 veces palanca, en fin. Eso es materia de otro webinar que probablemente estamos siempre dictando. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde prefieres invertir tu dinero? Miren, y aquí puse yo una fecha. ¿Qué hora es? Llevamos 1:10 de, bueno, se me pasó volando. Yo puse profesamente una fecha de inicio, que es julio del 2014. Y les voy a explicar por qué. Desde julio del 2014, el S&P 500 ha subido un 117%. 117%. Desde julio del 2014, el dólar peso, el dólar en Chile ha subido un 46%. 46%. El IPSA ha subido tan solo un 17,9%. Por eso les decía que yo soy desconfiado de lo que está pasando con el IPSA hoy día, verlo subir tan fuerte cuando el S&P está cayendo, las bolsas internacionales están cayendo, y cuando el costo de las deudas está subiendo fuerte. Yo soy profundamente desconfiado de lo que está pasando en el IPSA. Puede ser que algo o alguien lo esté comprando para que le dé la opción luego de salir y vender todo lo que tenga. Porque, ¿qué pasó en julio del 2014? Aquí está la icónica foto del exministro Alberto Arenas, que es el impulsor de la reforma tributaria de la expresidenta de Chile, donde dice en el titular de un diario aquí en Chile que se llama La Segunda, dice, júguenme por los resultados de la reforma tributaria. Bueno, estos son los resultados del ministro Arenas: un dólar subiendo 46%, un IPSA prácticamente plano, digamos, o sea, cero riesgo cero riesgo, cero pago de riesgo durante los últimos 2014, los últimos 8 años. O sea, prácticamente no hay premio por riesgo en Chile, subiendo solamente un 17%, cuando el S&P 500, cuando la bolsa norteamericana está subiendo un 117% desde esta fecha. Estos son los resultados de los políticos que nos implementan mayores reformas tributarias, en fin. Por eso es importante tener en cuenta esta slide para saber qué es lo que se viene con la reforma tributaria del gobierno. Probablemente el IPSA, si no se desploma, se va a mantener lateral, el tipo de cambio va a seguir con una presión alcista, y como Chile exporta cobre e importa bienes de alto valor agregado, probablemente la inflación se va a mantener relativamente alta. Pero yo insisto, si tú compras un fondo de renta fija en Chile, probablemente ese fondo de renta fija no va a alcanzar a cubrirte en los 365 días que dura el año la pérdida de valor adquisitivo, porque la inflación está subiendo al 8% y los bancos te pagan un 5,5% anual. ¿Te das cuenta? Esos son los resultados del señor Arenas, y quiero ser enfático en esto. El dólar, 46% arriba en los últimos 8 años, el S&P 500 subiendo un 117, y la bolsa subiendo tan solo un 17,91. Desde el estallido social, porque también dentro de lo que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro tablero de ajedrez hacia adelante, es cómo viene la inestabilidad social con el nuevo gobierno. Desde el estallido social, que es la línea que está acá, octubre del 2019, el S&P 500 subió 42%, 42,9%. El dólar ha subido 11,08%, y el IPSA ha caído 11,12%. Entonces, ¿qué es lo que se viene para adelante? Yo insisto, yo creo que un factor importante que todos tenemos que valorar es tratar de cambiar o modificar o migrar una parte de nuestro patrimonio, los ahorros que tú tengas, migrarlos y llevarlos a una moneda dura. Entonces, ¿dónde prefieres invertir? Yo los dejo invitados a que prueben nuestro servicio, prueben una plataforma de trading que es estable, no hace recotización de precio, cuenta con regulación europea, está regulada por el Banco Central de Irlanda, ya eso es prácticamente regulación por el Banco Central Europeo,
Es una compañía que está posicionada prácticamente en todas las grandes capitales del mundo. Tenemos operaciones en Japón, en Australia, bueno, prácticamente toda Europa, en Chile. En fin, una empresa con prestigio, con espalda financiera, AvaTrade, Trade Confidence, porque además, a través de este chat que nosotros tenemos un servicio de trade idea, que, en fin, o sea, es un poco más personalizado para los clientes. Nosotros estamos poniendo ideas de inversión en este chat que tienen un soporte un poco más personalizado para la gente que es cliente. ¿Ah? ¿Qué es lo que son los trade ideas? Es una idea de inversión. Es una idea, la cual nosotros mismos, lo que hacemos nosotros mismos, nuestras propias cuentas reales, son ideas que las transferimos a nuestros clientes. No todas ganan, pero tampoco todas pierden. Lo que dice el promedio, en los últimos 2 años que llevamos haciendo estas estrategias de trading, es que de 10 estrategias que enviamos a nuestros clientes, 7 ganan y 3 pierden. No, jamás voy a prometerles que van a ganar en todas. Eso es imposible, sería deshonesto de mi parte decirlo. Por eso soy súper claro en decirles que de 10 ideas de trades, 7 ganan y 3 pierden. Gracias por tu confianza. Me extendí más del plazo. Era una hora que tenía presupuestado hacer este webinar. Nos extendimos un poco más. Voy a leer algunas reflexiones o preguntas que me hicieron acá. Dice Camilo Escalona, consulta, en base a todas las señales, ¿conviene invertir en una compañía de inversiones en el extranjero? Actualmente invierto en Kilter Internacional y dolarizo mi inversión en ETF o acciones directas al S&P 500. Mira, la verdad, te soy sincero, Camilo, no conozco esta empresa, Kilter, ¿cómo se llama? Kilter, sí, Kilter International. No la conozco, no sé si está regulada. Yo te aseguro, mira, tanto empresas reguladas como no reguladas te dan acceso al S&P 500 y a ETF. El acceso a los mercados internacionales te lo dan todos los corredores. La pregunta que tenés que hacerte es que, ¿qué pasa si hay un shock en el mercado financiero y tu corredor no tiene las espaldas para sostener el shock? Esa es la pregunta que tenés que hacerte. ¿Qué va a pasar con tu garantía si es que hay un shock financiero en la economía global? Como no conozco a Kilter, yo, la verdad, si no está regulada, yo sacaré mi plata ahí, porque probablemente si la crisis rusa-ucraniana se intensifica y las tasas las tasas de interés en Estados Unidos empiezan a subir de manera brutal, Rusia ya las tiene en el 20%. Imagínate, si el Banco Central Europeo empieza a subir las tasas, probablemente vaya a tener una contracción del crédito importante. Entonces, la verdad, yo prefiero tener mi plata siempre en un broker que está regulado y ojalá en una gran capital, ¿no es cierto? En el caso nuestro, nosotros tenemos la opción de invertir a través de AvaTrade con depósitos en el banco NatWest en Inglaterra, que ya teniendo tu plata ahí, ya entra y parte de tu patrimonio entra en las legislaciones inglesas. ¿Te das cuenta? En fin, yo prefiero eso. No sé si contesto tu pregunta. ¿Qué pasa con los bienes raíces? ¿Es una forma de refugio igual? Pregunta Mario García. Sí, pero el problema es que no toda la gente tiene acceso a comprar un bien raíz, Mario. ¿Te das cuenta? Porque como las tasas están tan caras, fíjate tú lo que pasó en 2008 en Estados Unidos. Para un banco, era prácticamente, los departamentos de riesgo de los bancos prácticamente no existían en Estados Unidos. Cualquier pelagato, por decirlo así, como se dice en Chile, cualquier persona sin ingresos, los ninjas, los no income asset and jobs, iban al banco y pedían un crédito. Y como el mercado inmobiliario era tan potente, para el banco era irrelevante prestarte la plata, porque decía, si este señor que pide el crédito hipotecario hoy día no paga, nosotros vamos y le rematamos la casa y es un negocio para el banco, porque se la prestamos a una casa que costaba 100, después probablemente la vamos a rematar a 120. Por lo tanto, un negocio para el banco. Mira lo que pasó. Le prestaron a tanta gente sin ingresos que después nadie pagaba las hipotecas. Por lo tanto, cuando el banco salió a rematar todas las casas, no había mercado, no había liquidez. ¿Te das cuenta? No había liquidez para recibir todo ese mercado inmobiliario. Es como decirte, un banco presta una tasa, tú compras una casa a 100 unidades monetarias. Da lo mismo, $100, da lo mismo, para entender el ejemplo. Generalmente en Chile tú pones el 20% de pie, una garantía del 20%. Esto funciona igual que el leverage, ¿eh? El leverage, la palanca en las plataformas de inversiones funciona muy, muy similar
es un concepto que está mucho más cerca de la vida diaria de lo que la gente cree. Tú cuando tienes un departamento, una casa que vale 100 y pusiste 20, tu patrimonio está apalancado 5 veces, está ahí 5 por, como se dice en la jerga. Y claro, el problema hoy día es que las tasas están subiendo, ¿te das cuenta? Eso hace que el precio de las propiedades empiece a caer, ¿te das cuenta? Porque las tasas se hacen menos atractivas, por lo tanto, el comprar una casa, una vivienda se hace menos atractivo. ¿Cuál es el problema de esto? Es que si tú, como tienes tu patrimonio 5 veces apalancado, si compraste una casa en 100 y pusiste 20, si la casa cae 10% el precio, tú vas a estar perdiendo 10 de los 100, ¿no es cierto? Por lo tanto, de tu patrimonio, esos 10 es el 50, tú vas a estar perdiendo el 50% de tu patrimonio. Si la casa cae 20%, ya el precio de las propiedades ha caído 5% en Chile, si el precio de las propiedades viene un crash un poco más grande, si el precio de las propiedades cayera un 20%, por ejemplo, la persona que compró una propiedad y dejó el 20% de garantía va a haber perdido todo su capital. Si la casa cae un 25%, ahí es cuando viene el problema y la gente dice, ¿sabes qué? No pago. Sencillamente no pago, porque no tiene sentido seguir pagando una casa por la cual tu tenedor está 100 y vale 75. Entonces, todo eso depende de los shocks que tenga la economía, ¿te das cuenta? En general, lo que dicen los analistas es que el precio de las propiedades siempre va subiendo, pero la verdad es que yo no estoy tan convencido. A lo mejor en el larguísimo plazo puede ser una muy buena opción de inversión, pero en el mediano, dada la actual condición económica chilena, la verdad es que no. Yo preferiría 1000 veces no. Si vaya a comprar una propiedad 100% capital, puede ser, pero si la vaya a comprar financiada, creo que no es una buena idea. Mira, y por ejemplo, y aquí haces otra pregunta, que construir o comprar para rentas, en este caso. Cuando la economía se hace riesgosa, todo se hace más riesgoso. ¿Cuál es tu nombre? Mario. Todo se hace más riesgoso. Claro, tú dices, mira, yo compro una casa para ponerla en renta, y si el arrendador no te paga el arrendo, porque, insisto, cuando la economía sube los impuestos, o sea, cuando los gobiernos suben los impuestos, insisto en lo que decía al principio, prácticamente todas las empresas que no tienen un alto componente tecnológico, como las empresas chilenas, transmiten a precio y hacen apalancamiento operativo. Eso significa que despiden gente. Entonces, en la economía, mientras más, ya tenemos una tasa de cesantía cercana al 8%. Entonces, más gente cesante, probablemente en una vez te puede tocar una persona que pierda su trabajo y te deje de pagar el arriendo. Yo la verdad es que el tema inmobiliario no y además que yo lo he tocado en otros cursos. Tengo la convicción de que el mercado inmobiliario está absolutamente sobrevalorado. O sea, yo creo que efectivamente en Chile deberíamos ver una corrección importante en el precio de las propiedades. Eso es lo que creo yo. Raquel dice, sí, está guardado el webinar, lo vamos a compartir después por las redes sociales de Avatar. ¿Ya? Aquí Cecilia dice, entonces, conclusión de todo lo que he escuchado, ¿se podría decir que hay un maquillaje respecto a la inflación real de parte de los medios? No lo sé en realidad. Yo solamente te estoy exponiendo datos. Aquí dice Raquel, también existe una ingenuidad por parte de los políticos versus la realidad inflacionaria. Yo creo que, no sé si los políticos son ingenuos o son incapaces, por decirlo así. Porque ya hay tanta evidencia empírica de lo que significa el impacto que hay en la economía de las tasas de impuestos. Me voy a poner un solo ejemplo. El ejemplo de Estados Unidos es un ejemplo ya, porque como Donald Trump era una persona tan rechazada, él rebajó los impuestos corporativos de 35 al 21, eso generó una riqueza enorme en Estados Unidos. Antes de la pandemia, la tasa de cesantía en Estados Unidos estaba cercana al 3,8%, crecía un 2%, o sea, Estados Unidos crecía mucho más de lo que crecía, por ejemplo, la Unión Europea. Tenía una inflación bastante mayor a la que tenía, por ejemplo, la Unión Europea. O sea, en general, hay un beneficio plausible, y insisto, yo no sé cómo habiendo tanta evidencia empírica, hoy todavía no se entienda que lo que impacta en la economía, los impuestos corporativos, que la verdad es que, no sé, pienso que hay gente que no entiende lo que lee, o no sé. Otro ejemplo claro, para entender un poco lo que son los impuestos corporativos, es por ejemplo lo que pasó en el Brexit. ¿Se acuerdan? En el año 2016, Inglaterra dice, nos vamos de la Unión Europea. Queremos nuestra libertad, no queremos seguir permaneciendo a la burocracia de la zona euro, y nos decidimos ir. 54, 49, bueno, no me acuerdo bien cuánto fue el 51, 48, por ahí. ¿Cuál fue la primera reacción de las empresas extranjeras en Inglaterra? Nos vamos.
nos vamos de Inglaterra, nos vamos a Frankfurt, nos vamos a Madrid, nos vamos porque no podemos tolerar esta cuestión, que es un proceso de intolerancia, que esto es mucha inestabilidad. Bueno, lo que te voy a decir es que ni una empresa, ni una, salió de Londres, ni una. Después, como no podían salir, quisieron sacar a su grande ejecutivo. ¿Y cuál fue el driver para sacar a los grandes ejecutivos? Darle incentivos monetarios enormes a los grandes ejecutivos de los bancos y de las grandes empresas para que se fueran a radicar en Frankfurt, en París, en fin. Pero en general lo que te puedo decir es que ni una empresa se fue y los grandes ejecutivos siguen trabajando en Inglaterra. ¿Precisamente por qué? Porque Inglaterra paga, los impuestos corporativos en Inglaterra son 19%, y si tú vas, por ejemplo, a Alemania son 30%, no sé, pues en Francia son 20 y tanto, en España son 20 y tanto, o sea, solamente por este concepto de una cosa emocional, las empresas dijeron que se iban, pero cuando se iban a ir se dieron cuenta que tenían que pagar un spread bastante distinto, aparte del idioma y los factores culturales que tiene Inglaterra, y iban a tener que pagar más impuestos en otras locaciones, entonces no se fue ni una. Y en gran medida, yo me acuerdo, Theresa May les dijo a la Unión Europea, oye, ustedes respetan nuestro acuerdo y vamos a llegar a un acuerdo, si no Inglaterra les va a hacer una guerra comercial, no una guerra impositiva brutal a la zona euro. Claro, la zona euro como es un continente más bien burocrático, que tiene Parlamento Europeo, diputados, eurosenadores, comisiones, Bruselas, en fin, tiene que tener los impuestos altos para mantener toda esa maquinaria burocrática. Ellos no pueden bajar los impuestos. Inglaterra sí, porque además uno. Y Theresa May les dijo, les advirtió, oiga, vamos a llegar a un acuerdo, porque si no, Inglaterra les va a hacer una guerra tributaria a ustedes, que probablemente la va a ganar Inglaterra, y yo no tengo ninguna duda. ¿Te das cuenta? Ahí tienes otro ejemplo, puedes investigar más al respecto. Pero acuérdate que cuando ganó el Brexit, todos los analistas internacionales pronosticaron un colapso en Inglaterra. Yo no he visto, yo ese colapso todavía no lo he visto. A ver... ¿Se puede obtener el webinar? Sí, vamos a tener el webinar grabado. Tomás Soto dice, ¿cómo podría Chile llegar a niveles de desarrollo económico como los que ocurren en Europa? Mira, es que aquí Felipe Tomás Soto dice, ¿cómo podemos llegar a niveles de desarrollo como los que se ven en Europa? Primero que todo, produciendo valores de bienes y servicios de alto valor agregado, o sea, trabajando. Chile produce cobre y produce pulpa de vino. ¿Qué producen los europeos? Alemania produce autos, aviones, tecnología financiera, tecnología médica, incluso la cuarta economía del euro, que está dentro de los PICs, que es España, produce autos, aviones, en fin, bienes de alto valor agregado. Cuando tú tienes una economía que produce altos bienes de valor agregado, puedes darte el lujo de entrar a un estándar más bien de bienestar, pero cuando produces cobre, que el cobre está afecto a los vaivenes del mercado internacional, no puedes darte ese lujo, porque la pregunta es que si Chile tiene superávit comercial, como lo vimos en las slides, ¿no es cierto? Uno podría decir, oye, pucha, tenemos espaldas para... Sí, pero la pregunta es, ¿cuánto has trabajado tú, o yo, o cualquiera de los que están en este webinar para extraer 1 libra de cobre? Nada. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo se llega a eso? Se llega trabajando, produciendo y produciendo bienes de productos de alto valor agregado y de alto estándar, por decirlo así. Y lo otro es tener un banco central como el europeo, que ellos todavía el mercado les permite imprimir euros, comprarse la deuda ellos mismos, porque la deuda que emite Alemania, que emite Italia, Francia, los 4 pilares del euro, la compra el Banco Central Europeo. Entonces, eso permite tener las tasas de interés bajas, ellos se endeudan y gastan en bienes. Yo, la verdad, soy muy crítico de lo que está pasando en Europa. Creo que pronto Europa va a tener una dificultad importante para pagar su deuda. Fíjate, las deudas europeas están todas prácticamente sobre el 100% del PIB. O sea, que es lo que no había que hacer cuando entraron al euro. O sea, uno de los requisitos para ingresar a la zona euro era no tener la deuda cerca del 80% del PIB, me acuerdo. España está sobre el 100%, Italia 150% del PIB, en fin. Eso es lo que hay que hacer para tener un desarrollo a ese nivel. Claudio Vilches dice, para la gente que no sabe mucho del tema financiero, la opción de fondos de pensiones más riesgosos a largo plazo es una posibilidad. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo mejor. Mira, lo que tú estás proponiendo acá, Claudio, que dice gracias por lo webinar, es un asistente habitual, Claudio. Yo creo que invertir en el fondo A es un poco lo mismo que le estoy planteando yo. Invertir en la bolsa norteamericana, que desde el 2014 ha subido un 117%. La pregunta lógica que tenéis que hacerte, ya sea a través de los fondos más riesgosos o a través de inversiones propias. La pregunta que tenéis que hacerte de aquí a 10 años más. ¿Dónde crees tú que va a estar el S&P 500 y la bolsa chilena?
¿Tú crees, por alguna razón, que el IPSA va a estar por sobre el S&P 500? Esa es la pregunta que tenéis que hacerte de aquí adelante, de aquí hacia 5 años, incluso de aquí a un año. ¿Dónde crees que va a estar la bolsa norteamericana? ¿Tú crees que la pregunta es si tú prefieres invertir en Chile, dejar tu plata en peso? ¿Dónde crees tú que va a estar el dólar de aquí a 1 o 2 años? Esa es la pregunta que tenéis que hacerte. Felipe Tomás dice, ¿qué hago si tengo mi casa en propiedad? No sé a qué te refieres, ¿qué casa con los bienes raíces? No entiendo bien tu pregunta, Felipe, pero yo tengo la impresión de que si el Banco Central sigue subiendo las tasas, va a frenar aún más. O sea, el precio de las propiedades probablemente va a seguir subiendo. ¿Te das cuenta? Porque el espacio de tierra es finito y la cantidad de gente va creciendo todos los días. Pero ejemplos como esos, por ejemplo, de las propiedades que caen de precio, tú lo puedes ver al otro lado de la cordillera. O sea, propiedades que antes costaban $1 millón, ahora cuestan un tercio. ¿Te das cuenta? O sea, efectivamente, tú, por ejemplo, vayas a Venezuela y puedes comprar un departamento de altísimo nivel por $40.000. Departamentos que antes costaban $1 millón, hoy día cuestan $40.000. La respuesta no es para que tú salgas y vayas a vender tu casa, obviamente que no, pero estamos hablando de inversiones, ¿te das cuenta? Probablemente el mercado inmobiliario es algo que te protege la inflación. Todo depende de la coyuntura política en general, porque si los políticos se mandan puras chambonadas, probablemente el precio de tu casa también va a caer. El problema, ¿qué es lo que es más difícil? ¿Que Estados Unidos se manda una chambonada? ¿Los políticos norteamericanos se mandan una chambonada? ¿Una payasada, por decirlo así? ¿O es más posible que los políticos chilenos se manden una payasada? Yo creo que la respuesta es un poco lógica. Daniela sí dice, pero entonces si uno tiene una propiedad, ¿no es buen momento para vender? Es difícil esa pregunta, Daniela, porque, bueno, yo estoy vendiendo mi casa y llevo un año tratando de venderla y no he podido vender. Porque la verdad es que no estoy dispuesto a arreglarla. O sea, el precio de las propiedades, en general, lo que tú puedes ver, sobre todo el precio de los departamentos, ha caído mucho, ha caído bastante. Y yo te soy sincero, te cuento una experiencia personal. Estoy vendiendo mi casa, mi departamento, lo estoy vendiendo, yo vivo en un lugar bien acomodado, Santiago, y mi casa no la he podido vender. Llevo más de un año y medio tratando de venderla y sencillamente no se vende, porque efectivamente las ofertas que tengo no son de caballero. Entonces hay muchas, obviamente, yo creo que hoy día, mira, yo creo que hoy día es el momento de comprar y hacer ofertas como las que me hacen a mí, ofertas agresivas. Sobre todo para la gente que tiene el cash en la mano. ¿Te das cuenta? Porque en la medida que suben las tasas de interés, los créditos hipotecarios se hacen más caros. Entonces, hoy día tenés que pagar los colegios, tenés que pagar, no sé, pues, la benzina que está en 1.100 y tantos pesos. Entonces, igual que las empresas, cuando te suben los precios, todo eso va con cargo a tu margen para ti. Tú tienes menos capacidad de ahorro, quizás. Entonces, lo que tienes que hacer, al igual que las empresas que reducen costos apalancándose operativamente, probablemente tú tienes que hacer lo mismo. Dejar de consumir otras cosas, a lo mejor en vez de cambiar el auto, no vayas a cambiar el auto, porque las tasas de los créditos para los créditos automotrices también están en las nubes. En fin, yo creo que no es un momento para vender, fíjate. Yo creo que no es un momento para vender. No tengo más preguntas. Llevamos casi 1 hora y media de charla. Bueno, aquí está mi mail, que es f.posada@avatrade.com. Pueden hacerme las preguntas que necesiten ahí. Estamos a través del chat bastante activos, entregando mucha información. Los invito a ingresar a este chat de mercado, ¿no? La cual estamos entregando 3 días. En fin, les digo sinceramente, yo creo que una buena opción, insisto, y por eso hice este webinar, creo que una buena opción es proteger tu patrimonio en dólares, porque insisto, yo creo que es mucho más probable que los políticos chilenos se manden una payasada que se manden una payasada los políticos norteamericanos. ¿Ah? Mira, Daniela nos hace, ¿a partir de qué monto se puede invertir con nosotros? Yo tengo clientes, Daniela, que parten de los $100 hasta 1 millón, quizás más. No hay un mínimo. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que si depositas $100, probablemente no vas a poder hacer nada. Yo creo que el promedio de la cuenta mundial, o sea, hay varios estudios, la cuenta promedio de todos los corredores del planeta, los europeos, los asiáticos, los norteamericanos, incluidos los chilenos, la cuenta promedio mundial del cliente retail, nosotros somos clientes retail, creo que se dice cliente retail, hasta cuentas de $1 millón son consideradas cuentas retail, cuentas poca plata, digamos, $1 millón. La cuenta promedio retail son $10.000.
O sea, alrededor de 8 millones de pesos. Yo creo que obviamente una cuenta promedio mundial es alta para el nivel adquisitivo que tenemos en Chile, bastante menor. Pero yo creo que una cuenta con 1.000, 1.500 dólares ya podía hacer cosas interesantes y aprender. Porque el mercado financiero, lo que sí te puedo garantizar, no te puedo garantizar que vaya a ganar, pero sí lo que te voy a garantizar es que vaya a aprender mucho y las experiencias te van a quedar grabadas a fuego. Yo no sé si envíame un WhatsApp o envíame un mail y nos conectamos por Zoom nosotros dos y te explico bien con alguien del equipo comercial de AvaTrade para que te explique bien cuáles son los procedimientos, que es un procedimiento muy sencillo. Tenés que completar un formulario y después juntar 2 documentos, que es tu carnet de identidad y un comprobante de domicilio. No se necesita nada más para abrir una cuenta. ¿Estamos? No sé si tienen más preguntas. Yo con gusto se las contesto, si no me las envían por el WhatsApp. Bueno, si no tienen más preguntas, los dejo. Les doy las gracias por haberme escuchado. De repente estas conversaciones son tensas. Aquí la gente me mira, estas conversaciones son tensas porque hablar del mercado financiero inherentemente tienes que hablar de conceptos que muchas veces son políticos y esas cosas, bueno, son complejas. Les mando un abrazo a todos y gracias por haberme escuchado.